de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos en el quinto domingo después de la Pascua y tenemos el relato del Evangelio del mismo capítulo de San Juan de los otros dos domingos anteriores. Y en este vemos cómo nuestro Señor nos ruega que roguemos al Padre, que oremos la oración, que es de muchas formas, no solo la oración vocal, mental, la meditación, sino todo cuanto comporte una elevación del alma en la presencia de Dios, en la presencia divina. Es el lenguaje del hombre ante la divinidad. Y de ahí la importancia de la oración. Porque la oración, como bien subraya el padre Castellani, es el acto más importante de la religión, porque nos religa, nos une a Dios. Religión viene de religare, de unir a Dios, firmemente o nuevamente, como quieran. Pero esa religación, ese religamiento del alma a Dios, y el alma que vive en esa unión, en ese religamiento, vive en la presencia de Dios, vive en oración. Y por eso hay que mantener ese espíritu, que el mundo evidentemente nos lo hace perder. Y muchas veces se pasa toda nuestra vida en esa lucha entre Dios y el mundo. Entonces, si lo tenemos claro, no perdemos tiempo. Y mientras vivamos en el mundo, si permanecemos religados a Dios, pues pasamos por este mundo como por un puente, pero no fijamos en él nuestra morada. Y nos preservamos del mal, haciendo y procurando el bien, en la gracia de Dios. Y por eso nuestro Señor les dice que pidan al Padre, que hasta ahora no han pedido, al Padre en su nombre, Yeshua, Jesús, el Salvador, el salud dador. San Agustín dice que el que no pide en conformidad a su salud, a su salvación, no pide en el nombre de Jesús, no pide en el nombre del Salvador. Y por eso es que muchas veces la oración es infructuosa, porque tiene desviado el objeto. Pedimos cosas que pueden ser buenas, pero que no son buenas para nosotros en el caso concreto de nuestra propia salvación. ¿Cuántos no se perderían porque se ganan una lotería? O se degeneran con el poder, o con lo que fuera.
cuando no sabemos utilizar las cosas como medios y no como fin en sí mismo, puesto que el fin siempre es Dios. Y por eso no hay que olvidarlo en nuestro corto o largo peregrinar aquí en esta tierra. Así que, teniendo esto presente, además, pedir si es posible, si es del agrado de Dios, Señor, si es posible, no exigir como niños malcriados, teniendo un Padre rico y que más rico que Dios, pero con derecho propio a nada. Eso quita toda esa unión con Dios, porque le pedimos pero le exigimos. Y por eso muchas veces también la oración no surte efecto, o no lo hacemos con la perseverancia. Y hay que rezar, orar en las buenas y en las malas, y no solamente cuando nos aprieta la angustia, en la tristeza o la felicidad, en la tribulación o en el gozo. Y siempre teniendo en cuenta que si lo que pedimos no nos es útil, no nos sirve para salvarnos, conociendo y amando a Dios, haciendo el bien y evitando el mal, no nos conviene. Y muchas veces el sufrimiento es la cuota. El sufrimiento enseña, pues nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. No como desesperado, no como una persona sin fe, pero sí justamente con esa humildad en la verdad y ese fin puesto en Dios en miras a que nos salvemos. Por eso murió nuestro Señor Jesucristo. Y como vemos también en el Evangelio de hoy, ahora sí, después de revelarle que Él no va a rogarle al Padre por los suyos, pues el Padre nos ama, nos está revelando el amor del Padre. Nadie ama a Dios sin que Dios primero no le ame. Igual que un hijo que ama al papá, primero el padre lo ama al hijo, incluso antes de que nazca. Así entonces nuestro Señor nos revela el amor del Padre. Saber que el Padre eterno nos ama, como a sus hijos. Y hijos, no como toda la creación, que de algún modo es hija o hijos de Dios, criaturas de Dios, sino también de un modo más formal, por adopción y por inhabitación de la gracia divina. Entonces, somos hijos no como cualquier criatura, sino como criatura que tiene una semejanza con Dios por la inteligencia y la voluntad, y después por esa adopción, inhabitación, dándonos la participación de la naturaleza divina, el orden de la gracia. Y esos son los verdaderos hijos de Dios en la gracia sobrenatural. Y ahora le dicen que entienden. Así como salí del Padre, ahora vuelvo al Padre. Les revela esa generación eterna del Verbo encarnado. Y vemos cómo se ratifica
y se comprueba, porque es parte del mismo Evangelio, aunque esté dividido en 3 domingos, del mismo capítulo, es el mismo tema. Cuando hablaba de un poco de tiempo me veréis, un poco de tiempo no me un poco de tiempo no me veréis, otro poco no me veréis, que no entendían, y ahora sí entienden, aunque muchos santos padres, en disquisiciones diversas, no teniendo la agudeza de San Agustín, lo atribuían no al tiempo de su ascensión hasta su retorno el día de la parucía. Pero San Agustín lo hace, y es la interpretación única y correcta. Que no lo hayan visto, bueno, los santos padres también como seres humanos se pueden equivocar. La que no se equivoca nunca es la Iglesia. Pero los hombres de Iglesia, fuera de los cánones, donde están garantizada la infalibilidad, pues puede haber error. Entonces no nos extrañemos que prácticamente sea San Agustín, con algunos otros muy pocos, pero sobre todo San Agustín el que hizo énfasis, que ese poco de tiempo que no le verían sería desde su ascensión hacia la segunda venida, y después le volveremos a ver en su parucía. Porque me voy al Padre, queda evidente. No me veréis porque me voy al Padre, y después me volveréis a ver porque vuelvo. Está clarísimo. A mí me asombra cómo no se ha visto. ¿Por qué? Porque ya se había generado la tirria antiapocalíptica generada por el gran Orígenes, castrado, no solamente físico ni no mental, que muy erudito, pero que, como ya saben, era un hereje. Padre de la Iglesia, considerados por muchos, por su sapiencia y maestro de muchos, pero cayó en la doble herejía, como ya se los he dicho, de negar la divinidad esencial de Cristo por naturaleza y admitiendo una divinidad participada, como puede ser la nuestra por la gracia. Se anticipó a Arrio y negaba la divinidad del Espíritu Santo. Es que no podía ser más. Y de todo eso se valió el arrianismo. Y el primer historiador y considerado padre de la Iglesia, de la historia eclesiástica, que nació mal parida con Cesarea, con el obispo de Cesarea o de Cesarea. Amigo de otro obispo también que se llamaba igual, Eusebio, pero que el otro era de Constantinopla. Primero fue de Berito, de Berut, después de Nicomedia y después de Constantinopla. Y este era de Cesarea de Palestina. Es que la historia incluso hasta la conocemos mal, porque la conocemos por vía del enemigo, de arrianos y semiarrianos. Y sorprende, pero es así. ¿Y quién habla mal de Orígenes? ¿Y quién habla mal del primer Eusebio de Cesarea, historiador y padre de la Iglesia? Digamos, de la historia de la Iglesia.
asombra, pero es así. ¿Por qué no lo han dicho? Ignorancia, lamento. ¿O creen que estamos en esta crisis? Porque todos esos hechos a lo largo de la historia han producido sus efectos y ahora los tenemos que aguantar todos juntos. Y por eso la única manera es de hacerlo doctrinalmente, teológicamente, en la verdad. Y en la ley perfecta de la libertad, como dice la epístola. ¿Y cuál es la ley perfecta de la libertad? De esa libertad que nos hace libres. En la verdad. Por eso la libertad verdadera nos libera de todo error. En la verdad. Entonces, la ley de la perfecta libertad es la ley en la perfecta verdad, de la cual Cristo es la encarnación. Y por eso hay que orar en el nombre de Jesús, que es el camino al Padre. Y por eso dice, yo salí del Padre y ahora vuelvo al Padre. Y en eso hemos creído que eres de Dios, que has salido de Dios, que eres Dios. No es un demiurgos o un puro logos a lo griego o a lo gnóstico, sino el logos divino. Entonces, por eso los apóstoles dicen, ahora sí creemos que has salido de Dios, que eres Dios. ¿Quién puede salir? Decir que salió del Padre, que sale de Dios y vuelve a Dios Padre. El Hijo que procede del Padre. Entonces, creo que más o menos queda claro. Y aquí podría terminar brevemente, al fin, un día, un sermón no tan largo. Pero desgraciadamente, mis estimados hermanos, el que busca, encuentra. El que calla, otorga. Hay algunos fieles, por no decir un fiel, pero hay en el mundo también que se creen doctores. Son porteros del edificio y se creen el dueño del edificio. Es el payasito del circo de turno y se creen que es el empresario del circo. Y muchos obispos y sacerdotes se valen de esos como de sirvientas para no decir lo que ellos tendrían que decir si tuvieran por lo menos honestidad intelectual y pantalones, y no estar utilizando al portero. Así de claro. Y es doloroso decirlo. Y a esta persona ya se le había advertido, se le había dicho, no se meta. Pero como se sigue creyendo uno de los 5 intelectuales más inteligentes de Colombia, y pobre Colombia, y así todo, conozco gente más inteligente que este buen hombre, que es de cerebro limitado, pero con muchas ínfulas místicas de mando y de poder
como consecuencia también de su profesión en el Opus Dei. Vean cómo marca el Opus Dei. ¿Se acuerdan de un tal famoso que no voy a nombrar allá en el eje cafetero? Que ahora pues está silenciado. Y este también, y eran amigos. Y les queda ese prurito. Y ahora se le da por sacar un artículo para medio difundirlo entre sus amigos, que terminará siendo difundido por todas partes, dedicado a los sacerdotes amputados, acéfalos, vagos, que no obedecen al obispo, y se pone con toda la letanía de la obediencia. Y el muy tonto no sabe que la obediencia jerárquica y que hace superior y un súbdito es la de que viene por jerarquía ordinaria, porque pueden haber miles de obispos y yo no tengo miles de superiores, ni como fiel ni como sacerdote. Es solamente el obispo ordinario, o el obispo que hace de ordinario como el abad, que tiene esa autoridad ordinaria sobre sus súbditos, o el de una congregación. Pero el superior de los jesuitas no es mi superior, o el superior de los benedictinos no es mi superior, por muy superior que sea, ni el obispo de allí o de acá, sino el ordinario. Uno no se inventa superiores, pero si para colmo esa estructura jerárquica de jurisdicción y de debida obediencia queda cortada por la herejía, el cisma o la apostasía, ¿qué le voy yo a pedir al soldado que queda en plena batalla, traicionado o vendido por sus altos mandos? ¿Voy a decir que es un desertor porque se queda sin un superior inmediato? Pero por Dios, ¿qué pasa? Y así en esa pretensión, pretende, y valga la redundancia, que la única autoridad a la que hay que obedecer es a Monseñor Williamson. ¿Y dónde cuernos existía Monseñor Williamson cuando a mí me echaron, por ejemplo, de la fraternidad? Y él era cómplice y activo y pasivo con Monseñor Felé, al cual hoy combate, y lo mismo Monseñor Ford, que nunca se enteró cuando a él lo echaron de la fraternidad. O el mismo Monseñor Don Tomás, que era un cobarde y lo sigue siendo. No me decía a mí, cuando nos vimos hace más de 10 años en Estados Unidos, sea obediente, y el obediente ahora se hizo obispo. ¿Y yo le tengo que obedecer a él? Sí, le podría obedecer por la jerarquía, pero mientras se comporte como tal. Pero si no se comporta como tal, tu abuela y tu tía, si intelectualmente incluso eres inferior, no das la talla. Y Monseñor Williamson lo mismo, creando una falsa resistencia para destruir la verdadera resistencia. Y los peores enemigos ahora son todos los sacerdotes de la susodicha resistencia. El padre Ortiz, el padre Trincado. En vez de quedarse callados. Ahora el nuevo obispo Cendejas, que si yo contara cuando yo estaba con él en el priorato, y yo era el superior,
no dejé que lo echen. Lo que hacía. ¿Cómo es posible que me llegara a las 3, 4 de la mañana, por decirlo? Brincándose la ventana del segundo piso. Y a la noche siguiente yo iba a hacer el mismo chiste y la clavé. Y se tuvo que quedar ahí abajo. A ver, a mí no me vengan con cuentos porque yo le conozco los trapos sucios a todos. Y yo no tengo trapos sucios. Pecador, todo lo que quieran, como San Agustín. Pero no tengo trapos sucios. Y lo que tenía sucio, creo que lo he podido más o menos limpiar con una vida sacerdotal digna. Que no sé cuántos estén en condiciones de hacerlo. Pero así son las cosas. Y si hubieran reaccionado tarde y bien, bueno, no habría problema. Pero ahora resulta que Ricardo Sornosa, porque ya todos habrán adivinado quién es el sujeto que vamos a hacer, y le va a doler lo que digo, pero que se aguante. ¿Para qué me dirige una carta, entre otras a mí así? Que se aguante. Yo le dije, no se meta. Y yo cuando pego, pego duro. Punto. Y hay que obedecer. Y empieza a citar todo lo que la Iglesia dice del respeto a los superiores y de obediencia. Y el que no tenga obispo no tiene sucesión apostólica. Así que cualquier mequetrefe, como Cendejas, como don Tomás, pero por Dios, un poco de respeto, que también en la iglesia y jerarquía del orden sacerdotal, que es lo único que crea la jerarquía en la iglesia. Hasta el Papa tiene que ser sacerdote y obispo. Y entre el sacerdote y el obispo hay distinción, pero es el mismo y único sacerdocio, del cual el episcopado es el complemento y perfección, extensión del poder sacramental, del carácter sacerdotal, que ni eso saben ellos, porque no saben ni conocen a Santo Tomás de Aquino. Es lamentable. Y esto no es de ahora, esto es de miles de años. O de 1000 años por lo menos. Pero como Santo Tomás es tan conciso, tan claro y profundo, no lo entienden los bárbaros convertidos y bautizados. Y en su racionalismo voluntarista, por contradictorio que sea, pero es así, en distinciones, por no captar el meollo del asunto en 20.000 exposiciones. Entonces, no puede él aplicar la obediencia a Monseñor Williamson y a sus secuaces, por decirlo así, Monseñor Ford, ahora Cendejas y don Tomás. Y el que no, entonces está fuera de la iglesia. ¿Pero qué le pasa a ese señor? ¿La iglesia sin jerarquía? Claro que la iglesia sin jerarquía no existe. Pero la iglesia puede ser reducida y en su jerarquía, y la jerarquía oficial ser apóstata. O él se olvida que el orden sacerdotal es un sacramento jerárquico, y tan jerárquico que se subdivide en 7 órdenes,
de la cual la plenitud es el sacerdocio, y que el episcopado es el complemento y plenificación de esa plenitud sacerdotal en su carácter en cuanto al cuerpo místico, pero que en cuanto al cuerpo de Cristo, es decir, la Eucaristía, es exactamente lo mismo. ¿De qué me viene a hablar? Y después de la obediencia, ¿de qué obediencia? Tiene que ser en la verdad. ¿Dónde estaba Monseñor Williamson hace 4 o 5 años? En el contubernio que ahora está denunciando. ¿Dónde estaba Monseñor Ford? Entonces un poco más de respeto. Y esto él lo hace apoyado por Monseñor Williamson y los obispos. Y decir que es excusa porque esos sacerdotes acéfalos quieren hacer acéfala a la iglesia. Si la iglesia se queda acéfala porque el Papa, por la herejía, el cisma o la apostasía, deja de serlo, no es mi culpa. Pero también queda por la muerte natural. ¿Y qué? ¿No hay iglesia? Entonces hay que obedecer a los legítimos obispos, y ese es Monseñor y compañía. Tu tía. ¿Qué hace Monseñor Williamson sino destruir lo poco que queda de resistencia? ¿Por qué se vuelven nuestros enemigos sus sacerdotes lacayos? Cállense la boca, por lo menos, y respeten. Que yo no tengo en este cuento 2 ni 3 años, y tengo más curtiembre que todos ellos juntos, que han venido a hacer lo que yo hice, pero a medias, porque no predican con la verdad, con ciencia y sapiencia. Y el tontuno, perdónenme de Sornosa, para colmo decir, entonces, que sería ser muy iluso, es decir, un idiota, que en el supuesto caso de la hipótesis de la sede vacante, eso lo declara el Colegio Apostólico. Esa es una opinión de Cayetano, pedazo de tonto, no es la opinión de San Belarmino. Y punto. Entonces no me vengas a dar doctrina y cátedra con una opinión refutada por otra opinión de un santo y cardenal de la Iglesia, en connivencia con toda la tradición de la Iglesia. ¿Qué le pasa? Claro que esto pasa porque Monseñor Lefebvre no planteó el problema. Si lo hubiera planteado sin darle la solución, porque antes de dar la solución, si se puede o no a un problema, hay que plantearlo. Al no plantearlo, pasan todas estas arbitrariedades. Y por eso la poca teología de los sacerdotes, aún de la tradición. Porque esto no se enseña. Porque los sacerdotes, profesores, no tienen. No los tuve yo. Esto lo he tenido que aprender a pulso. Y lo que me he ganado a pulso, pues lo defiendo a pulso. Y que salgan los doctores. ¿Por qué los mantengo a raya? ¿Por qué no atacan de frente? Por cobardes y por ignorantes. Preguntémosles a ellos, ¿qué es el episcopado? Hasta otros creen que un simple sacerdote, que no es sacerdote, puede ser obispo. Y cita a Santo Tomás, y Santo Tomás dice que no, porque es una extensión. Y el mismo rito de hoy lo dice completa. ¿Qué completo? Lo que ya tengo.
Entonces, si no tengo el sacerdocio, no lo puedo completar. Pero bueno, entonces, a tratarnos de vagos, acéfalos, iglesia acéfala. Él no ha entendido lo que dijo Monseñor Lefebvre, que la iglesia oficial no es la iglesia de Dios, la iglesia verdadera. Entonces, ¿de qué habla? Él no concibe la iglesia reducida a su mínima expresión. La medición del templo y la gran apostasía apocalíptica que estamos viviendo. ¿Qué futuro van a tener? El futuro que va a tener la iglesia hasta que Cristo venga, eso es todo. Pero como ellos quieren un futuro con la conversión de Rusia y el triunfo de Chichalandia, ¿qué les pasa? ¿Y qué futuro tienen ellos apañando a sacerdotes y le va a doler con problemas homosexuales? Por favor, que respeten. Carajo, perdónenme, pero se me hierve la sangre. El que tiene casa de vidrio, que no le tire piedras al vecino, por favor. Monseñor Williamson no convive con un sacerdote así. ¿Qué habla? ¿Y Sornosa con quién se está bandeando aquí? Con otro que tiene el mismo problema. Golpe duro, pero te la aguantas y van a ir más duros, señor Sornosa. Así que te calmas. Y a ver si puedes decir de mí algo igual o parecido. Calumnias podrán haber, pero a ver si pueden con fundamento. Porque voy a seguir revelando cosas. Así que no me busquen. Y el que tiene cola de paja, que mire, yo no tengo cola de paja. Punto. Entonces no puede ser. Esto es doloroso decirlo, pero hay que decirlo. Hay que hacerse respetar. Así que uno es un sacerdote vago, acéfalo, amputado. A ti te habrán de amputado los testículos, pedazo de imbécil. ¿Qué pasa? Pues que estos se creen que se están encontrando con sacerdotes del Kempis. No, aquí con un sacerdote curtido. Y que conoce los defectos aún de los mismos sacerdotes, pudiendo tener más. Pero a ver si con la conciencia tranquila y limpia. Así que Sornosita, sonrosa y quédate chiquita. Lo lamento. Perdónenme, mis estimados fieles. No me gusta hablar de esto, no quería hablar de esto. Y no sabía si lo iba a hacer. Y hasta había decidido no hacerlo. Pero es que también las cosas hay que decirlas. Y yo no puedo irrespetar a un sacerdote por mucho obispo que yo admire. Porque un sacerdote se respeta. Y eso es lo que permite Monseñor Ford y Monseñor Williamson y Monseñor Don Tomás, que también acepta vocaciones homosexuales. ¿Qué viene a decirme? Por favor.
Cuando yo detecto que hay una vocación religiosa o sacerdotal, no se va a componer en el monasterio, me va a podrir el monasterio. Y en el orden sacerdotal es una irregularidad para colmo. Por eso la iglesia la han mangoneado. Entonces, que se queden chitos. Y ya se los había advertido. No se meta. No sabe teología. Y encima, oiga, pero esto está como las películas de vaquero, que al viejo matón y curtido le sale un carajito de 20 años a ponerse en duelo. En su supina ignorancia. ¿Qué le pasa? Un tiro en el centro de la cabeza. A usted son cosas vergonzosas. Pero a mí no me provoque. Y el que quiera discutir, que discuta en el plano teológico, doctrinal, filosófico y metafísico. Pero que no vengan a hacer con articulitos de aquí y de allá y engañar a la gente. Porque mientras yo viva, no lo voy a permitir. Así de claro. Entonces, mis estimados hermanos, orad para permanecer religados a Dios, pidiendo la salvación nuestra y aún la de nuestros enemigos, que a veces son la peor cuña que hay, que es la del mismo palo. Porque ni los modernistas se atreven. Y vean lo que pasa. Y pedir y no olvidarlo lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en el Padre Nuestro. Venga tu reino. Adveniam regnum tuum. Que después le emitieron la traducción el nos. Venga a nos el tu reino. Que bien entendido puede pasar, pero ya lo subjetiviza a nosotros, a nuestra alma. No, a la tierra entera. Para que se haga la voluntad de Dios, así en el cielo como en la tierra, y no en mi humilde alma que empiana. Porque por tanto Kempis, aún alabado por los papas que no se dieron cuenta, como no se han dado cuenta de muchas cosas que tendrían que haber definido, ni en el Concilio de Trento quisieron tratarlo del episcopado, exprofeso. Claro, atiborrados por la lucha con Lutero y el protestantismo. Pero entonces no me digan que porque un papa avale o un santo avale y no se dio cuenta, si yo digo que el Kempis es producto de la devoción moderna, que es herética, y digo que es producto del voluntarismo nominalista gnóstico, que es herético, pues entonces ¿qué? Que se pruebe. Claro está que si yo lo leo dentro de un marco tomista y no me dejo llevar por sus melifluas insinuaciones afectivas, pues me puede hacer bien, y más si leo una parte basada en la Escritura, pero en la Escritura también se basan todos los protestantes que llevan la Biblia bajo el sobaco. Y por eso no gustan los sermones a las claras. Por eso se dejó de hablar el lenguaje teológico doctrinal. Y la moral la convirtieron en moralina. Y la infalibilidad del Papa la extralimitaron a todo.
y no a sus contextos y limitaciones esenciales, porque es participada, Él no es Dios. Y el debido respeto a la autoridad y al sumo pontífice exagerado. A ver, ¿qué le voy a pedir yo a una niña? El cuarto mandamiento, obedecer y respetar a los padres cuando el padre la quiere violar. Pero por Dios. Entonces, mis estimados hermanos, son muchos los puntos sobre las IES y todos defendidos doctrinalmente. A ver, ¿cuántos pueden hacer otro tanto? Los hechos son los hechos. Entonces, por favor, conmigo no se metan. Y si Monseñor Williamson y Monseñor Ford y todos los otros quieren hacerlo, muy bien, salgamos a la palestra y con nombres y apellidos de frente y no utilizando a la sirvienta o al portero de turno. Y se acabó. Y ahora vamos a ver qué hace el obispo Cendejas. Lo que he dicho de él no es para hacerle mal, pero que no me vengan entonces a ponérmelo de ejemplo. Y que actúe como obispo y no como lacayo al servicio del British obispo, que para mí cada vez más es un Rosa Cruz con su sello y firma en su blasón episcopal. La Rosa Cruz. Perdónenme. Y si me equivoco, que él dé la explicación por qué tiene la Rosa Cruz ahí. Así de claro. Y no que me diga como me dijo a mí en México, muy bonito, una rosa con una cruz. Y la rosa con la cruz, ¿qué significa? Yo tapo, anulo la cruz con la belleza, la hermosura y el perfume de una linda rosa. Habrá que ser judaico, diabólico, para conceptualizar algo así. Y eso es lo que vemos. Pues bien, mis estimados hermanos, me alargué, no quería darles esta lata y esta perorata. Pero me obligan. Y lo digo, dudaba en hacerlo. Y por eso pido perdón. Pero también es la hora de la verdad y hay que decir las cosas. Porque si no se paran aquí, después siguen peor. Más vale matar a uno, a dos, y no a 100 o a 100.000. Eso es como una revolución. Hay que matar a los jefes, 2 o 3, no más. Y no a la tropa que sigue. Y el que no lo hace termina masacrando al pueblo. Pero esa es la santa democracia. Y si hoy se habla tanto de libertad, pues libertad tengo para decir todo lo que digo y mucho más. Entonces, aunque no les guste, les tiene que juzgar. Libertad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando para que Cristo reine. Y por eso no hay que olvidarlo en nuestro corto o largo peregrinar aquí en esta tierra. Así que, teniendo esto presente, además,
pedir si es posible, si es del agrado de Dios, Señor, si es posible. No exigir como niños malcriados, teniendo un padre rico y que más rico que Dios, pero con derecho propio a nada. Eso quita toda esa unión con Dios, porque le pedimos pero le exigimos. Y por eso muchas veces también la oración no surte efecto, o no lo hacemos con la perseverancia. Y hay que rezar, orar en las buenas y en las malas, y no solamente cuando nos aprieta la angustia, en la tristeza o la felicidad, en la tribulación o en el gozo. Y siempre teniendo en cuenta que si lo que pedimos no nos es útil, no nos sirve para salvarnos, conociendo y amando a Dios, haciendo el bien y evitando el mal, no nos conviene. Y muchas veces el sufrimiento es la cura. Con la espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta, está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. Espíritu Santo, amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el quinto domingo después de la Pascua y tenemos el relato del Evangelio del mismo capítulo de San Juan de los otros 2 domingos anteriores. Y en este vemos cómo nuestro Señor nos ruega que roguemos al Padre, que oremos la oración, que es de muchas formas, no solo la oración vocal, mental, la meditación, sino todo cuanto comporte una elevación del alma en la presencia de Dios, en la presencia divina. Es el lenguaje del hombre ante la divinidad. Y de ahí la importancia de la oración. Porque la oración, como bien subraya el padre Castellani, es el acto más importante de la religión, porque nos religa, nos une a Dios. Religión viene de religare, de unir a Dios, firmemente o nuevamente, como quieran. Pero esa religación, ese religamiento del alma a Dios, y el alma que vive en esa unión, en ese religamiento, vive en la presencia de Dios, vive en oración. Y por eso hay que mantener ese espíritu, que el mundo evidentemente nos lo hace perder. Y muchas veces se pasa toda nuestra vida en esa lucha entre Dios y el mundo.
Entonces, si lo tenemos claro, no perdemos tiempo. Y mientras vivamos en el mundo, si permanecemos religados a Dios, pues pasamos por este mundo como por un puente, pero no fijamos en él nuestra morada. Y nos preservamos del mal, haciendo y procurando el bien, en la gracia de Dios. Y por eso nuestro Señor les dice que pidan al Padre, que hasta ahora no han pedido, al Padre en su nombre, Yeshua, Jesús, el Salvador, el Salud Dador. San Agustín dice que el que no pide en conformidad a su salud, a su salvación, no pide en el nombre de Jesús, no pide en el nombre del Salvador. Y por eso es que muchas veces la oración es infructuosa, porque tiene desviado el objeto. Pedimos cosas que pueden ser buenas, pero que no son buenas para nosotros en el caso concreto de nuestra propia salvación. ¿Cuántos no se perderían porque se ganan una lotería? O se degeneran con el poder, o con lo que fuera. Cuando no sabemos utilizar las cosas como medios y no como fin en sí mismo, puesto que el fin siempre es Dios. El sufrimiento enseña, pues nada enseña tanto como el sufrir y el llorar, no como desesperado, no como una persona sin fe, pero sí justamente con esa humildad en la verdad y ese fin puesto en Dios en miras a que nos salvemos. Por eso murió nuestro Señor Jesucristo. Y como vemos también en el Evangelio de hoy, ahora sí, después de revelarle que Él no va a rogarle al Padre por los suyos, pues el Padre nos ama, nos está revelando el amor del Padre. Nadie ama a Dios sin que Dios primero no le ame. Igual que un hijo que ama al papá, primero el padre lo ama al hijo, incluso antes de que nazca. Así entonces nuestro Señor nos revela el amor del Padre. Saber que el Padre eterno nos ama, como a sus hijos. Y hijos, no como toda la creación, que de algún modo es hija o hijos de Dios, criaturas de Dios, sino también de un modo más formal,